Hoy es domingo 27 de julio del 2023, estamos grabando para el lunes 28 y estamos en la 49ª reunión de la Mesa del Caos, en la cual vamos a hablar de las noticias que estuvieron pasando acá en Argentina en las últimas semanas, ¿no? Los saqueos que hubo, medio alguna cosa que parecía que iba a escalar a más, pero bueno, parece que se quedaron en unos saqueos aislados. Y la hora que volvió Massa de Estados Unidos y que dijo que supuestamente va a anunciar medidas y lo que estuvo pasando con Milei, con Bullrich, todas distintas cosas, ¿no? Soy Facundo Jurisic, estoy acá a mi izquierda con Isra Albornoz Molinari. Y a mi derecha no se encuentra el Chango porque, bueno, no pudo venir para grabar este primer episodio por cuestiones personales. Así que, bueno, no sé si querés empezar hablando de los saqueos, que por ahí fue la noticia como más impactante, ¿no? De volver a ver imágenes de saqueos en la Argentina. Sí, la noticia de los saqueos. Al primero pongámonos en contexto. No es lo mismo que pasó en el 89 y en el 2001, ¿sí? No en cuanto a la cantidad, a la masividad, ¿no? De ahí que dicen que no son saqueos, sino que son robos, o como dijo Barili, que son bandas de gente que roba, no son saqueos. Para mí es exactamente lo mismo. Es verdad que hubo un freno y bueno, me parece que hay como adentro del gobierno, porque ahí está la hipótesis, ¿no? Que los muchos me saqueos vienen diciendo. que lo organizaron de adentro del gobierno. Sí, eso justamente es lo que me dicen hace mucho algunos, que son algunos opositores al gobierno, más que nada militantes, conocidos. Y yo siempre les discutía, ¿no? Que la idea de autogolpe, no sé, me parecía como que no es algo que les convenga. Y ahora no sé si estoy tan en contra de esa opinión. O sea, ¿Por que qué? adentro del gobierno hay sectores que les interesa que caiga Alberto y Massa en Exactamente, Argentina. pero ¿por qué no estoy tan en contra? El tema sería el siguiente. El gobierno no es una cosa jerárquica. Acá, si hubiese un líder, si estaría, no sé, Alberto como líder, no es Si Alberto fuera un líder. Massa o Cristina, entonces ya es más complicado, pero veo que se le está deshaciendo en los cuadros más bajos, como que no están acatando y se les está deshaciendo porque, claro, les cortaron la comida, de ahí que se haga cargo, ¿no? Castells. Claro, bueno, sí, Raúl Castells, que dijo que él organizó los saqueos, cosa que no sé si será muy verídica. Después salió Santiago Cunio a decir que él no organizó nada, pero que quería apropiarse de los saqueos, como que él era el líder de la rebelión. Cunio también. ¿Qué cosa? No, ¿cómo dijiste que Cunio también? No, que Cunio salió a decir que Raúl Castells no organizó nada. Claro. Y que en realidad Castells quería como apropiarse de la rebelión porque pensaba que era una rebelión popular o no sé qué cosa. Pero yo creo que puede ser factible lo que vos decís de que en algunas intendencias, en algunos lugares que por ahí los cuadros más bajos del peronismo, que no estén muy cohesionados ni que haya una orden jerárquica así de órdenes justamente, ¿no? O de cosas para seguir, y que frente a toda la crisis económica y que ven que pueden perder poder, que organicen este tipo de saqueos, que también entra con lo que decíamos la semana pasada de que hay muchos intendentes peronistas en el conurbano que están jugando más al corte de boleta para octubre y no lo están militando a Massa, están diciendo, vos si querés cortar boleta, votalo a Milei o al que vos quieras, pero votame a mí de intendente. O sea, medio que se está deshaciendo, ¿sí? No está esa estructura jerárquica por ahí típica del peronismo de seguir al líder. Bueno, por lo que vos decís, ¿no? Que no hay líder. Alberto habló el otro día y dijo que, sobre los saqueos, ¿no? Sí. Dijo que no habló antes porque no es candidato. O sea, ese es el nivel de liderazgo que tiene el peronismo. Y que está demasiado ocupado resolviendo los problemas de la gente, dice. Sí, me gustaría hablar un poquito de eso, ¿no? Un poquito de Alberto. ¿No? ¿Todavía queda algo para hablar de Alberto? Sí, pero más que nada ahora por el tema de saqueos, ¿no? Con esto primero quiero hacer un comentario. Porque vos tenías a Cerruti, ¿no? ¿Qué es lo que dijo Cerruti? La portavoz del gobierno. La portavoz del gobierno dice que los saqueos fueron organizados por Milei. Sí, y después, en otro discurso, dijo que además por gente de Bullrich. Bueno, al principio dijo que... Sí, al principio dijo solo Milei. Claro, al principio dijo Milei, pero que eran falsos. Y que había gente que corría por los negocios diciendo que están saqueando para que los negocios cierren. De ahí los filmaban, de alguna forma. Y esos videos los subían. Y eran videos falsos, y eran videos truchos. Y que no había saqueos. Que la red, que no había saqueos. Y que los comercios cerraban por una cuestión de pánico. Y que esto era organizado dentro de la Libertad Avanza. Ya dijimos que Castells
fue el que se hizo cargo y que Cunio dice que no. Recordemos que Castells estaba con Cunio, o sea, hicieron fórmula, estaban dentro del mismo espacio, en un ambos partido- perdieron. Sí, candidatos intrascendentes, ¿no? Candidatos Sacaron, intrascendentes, ambos perdieron entre las los dos pasos. sacaron 0,8% más o menos. Exactamente. Sí, sí. Y a esto voy. ¿Qué es lo que está haciendo este gobierno? ¿Qué es lo que piensa? ¿Cuál es el modus operandi? ¿Por qué Cerruti saldría a culpar a La Libertad Avanza? ¿No? ¿Será algo espontáneo o es algo que de atrás le dijeron como para generar algún tipo de inestabilidad? Eso es lo que yo me pregunto, porque creo que saben que no es algo creíble. Hasta La Nación, TN, todos estos que hace rato que están hablando de Milei y tratando de tirarlo abajo, Ujú. salieron a decir que es algo que es absurdo. Bueno, incluso, no sé, Aníbal Fernández salió a decir que escuchó gente del gobierno diciendo eso, pero que él no tiene ninguna prueba. O sea, hasta Exactamente. Aníbal Fernández se desligó, ¿no? Eso fue Cerruti nomás que dijo eso. Y hay una nota que yo vi hace tiempo Ajá. sobre un periodista, porque acá quiero hablar de Alberto Fernández, como dije al principio. Ajá. Y el tema de la agenda de Alberto Fernández. Alberto Fernández no tiene agenda desde hace 2 semanas, 2 semanas. supuestamente. 1 semana y pico, 2 semanas. Ahora Claro. recién antes que Claro, salga sí, a sí, hablar. agenda oficial, ¿no? Agenda o sea que oficial. no tiene, claro, o sea, en la agenda del Estado siempre sale, ¿no? El presidente lo que va a hacer. Y desde hace 2 semanas sí, no sale que hace nada el presidente, que está ahí Exactamente. al pedo. Y hay una nota que leí que hablaba de un periodista que fue a hacerle una entrevista. Lo llamó Alberto, se comunicó. Ajá. Alberto le dijo, venite para Olivos, ¿no? Ajá. Para hacer la entrevista. Y bueno, fue, le hizo una entrevista, unas preguntas. Y dice que Alberto le hablaba mucho. Ajá. Y el periodista se quería ir. Hay un punto que ya, bueno, me tengo que ir. Sí, y no sí. sabía cómo decirle que no al presidente de que se tenía que ir. Sí, Porque sí. Alberto, como no tenía nada que hacer, le seguía hablando. Y encima que Alberto no estaba en la Casa Rosada. No estaba en la Estaba en Quinta de Olivos. O sea, no está trabajando. Claro. Entonces, ese punto, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo Alberto? Porque hace rato que nos olvidamos de Alberto. Y cuando alguien le hace una entrevista, Alberto se hace el amigo, vamos a charlar, vamos a seguir charlando porque no tengo nada que hacer. ¿Y no será que es Y- eso que no tiene nada que hacer? Exactamente. ¿Y hasta qué punto llegó que un periodista que tiene la oportunidad de hablar con un presidente de un país, Sí, sí. que no es un país pequeño, no, o sea, es Argentina, y creo que es algo que todavía interesaría a cualquiera, Sí, hablar con sí. un presidente, tener la oportunidad de dar una entrevista, se quiere ir porque ya no quiere dar la entrevista porque no tiene nada que hablar. Sí, sí. O sea, ¿qué tan relevante es Alberto Fernández ahora? Bueno, yo creo que Sería el punto. que no es relevante, a ver, no tiene mucha más discusión. Creo que Alberto ya ni pincha ni corta en ningún lado. Está totalmente relegado y creo que Massa es virtualmente el presidente en ejercicio, ¿no? El que está decidiendo todo. Exactamente. O sea, ya podríamos decir que ya estamos viviendo una especie de presidencia de Massa. Bueno, yo creo que ya desde hace unos meses. Sí, desde hace unos meses, sí. Creo que la última jugada importante de Alberto fue en febrero, cuando con este Aracre, que era su asesor, que querían medio sacarlo más, algo así, y quedó en la nada y después de ahí como que no hizo mucho más Alberto. Bueno, con el cierre de lista fue lo último importante que hizo, ¿no? De meter ahí a sus candidatos en la lista de diputados y ya está. Ujú. No, sí, Alberto quedó en la nada. Yo creo que hoy en día todo, más o menos todo, lo está dirigiendo Massa. Y Cristina también, vos fíjate que Cristina, qué interesante, que también se quedó para atrás. Y desde el 27 de julio que no habla en público. Y no, tampoco parece que esté haciendo mucho. Dicen que en privado está organizando ciertos sectores, pero como que... Bueno, hace rato que dijo que ella no se quiere hacer cargo. Claro. No se quiere hacer cargo del desastre. Ujú. Que se quiere ir. Y bueno, se quieren ir. Se van. Se quieren ir porque... O sea, se van porque se quieren ir. Este es el tema, ¿no? Ya no es porque... no sé, les gana otro espacio. Se van Bueno, porque se quieren ir. y además que les están ganando, ¿no? O sea, las Sí, pero elecciones. tampoco le ponen mucho énfasis porque se quieren Pero sí, ir. es como cuando estás en un partido de fútbol, ¿viste? Y el equipo que va perdiendo ya juega sin ganas, ¿viste? Como, bueno, hago que juego, pero ya Ujú. quiero que termine el partido de irme. Es medio parecido, sí. Y vos decís que Massa también está con lo mismo, o Massa quiere ganar de verdad, quiere ir con todo. Massa se quiere ganar desde 2013 más o menos, que quiere ser presidente. No lo logró en 2015, que sacó el 21%, Claro. quedó tercero. En 2019 no me acuerdo. Y en 2019 Ah, fue sí, Alberto. 2019 fue Alberto. Claro, estaba dentro de las fórmulas, ¿verdad? Claro.
y ahora quiere ser presidente otra vez. El tema es que en estas elecciones sacó en las PASO el 21%, obviamente dentro del sector, ¿no? Los votos de Grabois, que eran un 6%, van a ir a Massa seguramente. Sí, sí. Va a trepar cerca del 30%, pero es difícil que sobreviva después de... Yo lo veo sin posibilidades. Lo que una enseñanza de esto es que hay un cambio de paradigma. Ajá. Ya no desde lo cultural, desde que ahora hay una cultura liberal. Yo veo un cambio de paradigma en la forma de hacer política. Ajá. Porque, ¿qué es lo que está pasando? Milei salió primero en las PASO, sin ningún tipo de estructura. Entonces decía, no tiene estructura, sin estructura, sin fiscales. Las campañas no se financian ahora con empresarios. Ahora las campañas las hace la gente, parecería. Sí, no, haces videos virales en YouTube, ahora, en TikTok, ahora la en campaña Instagram. se hace con memes. Sí. Y eso no tenés que pagarlo, porque vos podés hacer un meme o un video de viral de algo y ya solo se va distribuyendo por las redes sociales sin que pongas un peso. Según como la gente lo quiere ver. Claro, si la gente lo quiere ver o no. Y bueno, esto es lo que decíamos la otra vez, ¿no? Los candidatos más tradicionales de la política, con más estructura, que son Larreta y Massa, fueron prácticamente los dos más derrotados. Exactamente. ¿Y qué es lo que vemos? Que Milei sacó más del 30%. ¿Cuánto sacó en las PASO del año 2019 Macri? 32, 33. 32. Ajá. 32%. Entonces, Claro. ¿qué es lo que vemos? Acá hay un cambio de paradigma que yo hace rato que lo vengo viendo, muchos decían que era una moda. Para mí me parece que esto es un cambio totalmente permanente, que la cultura argentina cambió, la forma de hacer política cambió. Y aparte de que esto está impulsado desde los más jóvenes, o sea que ya te dice que cuando los jóvenes van creciendo, ya ves para dónde va la tendencia. Entonces acá hay un cambio social, cultural, hay mucho que hacer en cuanto a investigaciones sociológicas, porque hay que analizar que esto es otro país y esta es otra sociedad. Eso es lo que hay que analizar. No, sí, está cambiando. No es más la Argentina que fue, podemos decir, desde el 83 hasta ahora. Que fue siempre un mismo modelo de país que hoy en día está cambiando. Desde la época del peronismo hasta ahora. Claro, sí, podemos decir que... peronismo hasta ahora. Sí, que no es más la Argentina peronista. Sí, y en el sentido... antes del 43 hacia ahora, claro, ¿no? Peronista no en el sentido de que todos eran peronistas, sino es Argentina configurada, ¿no?, en torno a los sindicatos, a la división entre peronismo y antiperonismo, ¿no? El corporativismo y el peronismo-antiperonismo. Sí, son las dos cosas que podemos decir que están muriendo. Incluso a mí me sorprende, como yo te decía, ¿no?, que creo que es un cambio en todas las capas de la sociedad. No es que apareció Milei, como hacen los análisis, yo creo que simplistas de los medios tradicionales, que la gente está enojada, entonces apareció Milei y lo votan. Pues si fuera así, crecería también la izquierda, no sé, crecerían otros partidos alternativos, o habría algo distinto. Es un error. Es un error hay algo... el voto bronca. El voto bronca. Claro. Porque si eso es un error. Claro, hay un algo error muy grande. que Milei se distingue de todo el resto, que por eso todo el voto supuestamente bronca va para él. Y yo creo que es un cambio, como decís, de paradigma, porque tengo incluso amigos que trabajan en la fábrica, ¿no?, como te decía, que nunca les interesó mucho la política y que me preguntaban, no, bueno, ¿y qué es esto de los BRICS, por ejemplo, esta semana? ¿O qué es esto de Bukele, no? Porque le empieza a salir por TikTok, por YouTube y empiezan a ver cosas e informarse. Y incluso tengo un profesor de un grupo de investigación, ¿no?, de la Facultad de Teoría Política, que me decía una frase que yo creo que resume muy bien esto, y es que estamos a las puertas de una revolución. Bueno, las puertas no, la revolución se está dando, yo diría, una revolución legal, ¿sí? Sí. Más para meter el contenido de Kelsen, ¿no? Es una revolución legal. Yo más que una revolución legal creo que es una revolución cultural. Sí, pero legal... No, sí, legal en el sentido de que se respetan las leyes, sí. No, que se hacen reformas estructurales, reformas institucionales, pero utilizando las instituciones para eso, a eso me refiero. Claro, yo no te eso digo está por pasar, porque todavía no se está dando, pero está por pasar. Claro, yo no te digo revolución, claro, no te lo digo en el sentido de que por ahí alguno lo interpretó de violencia o de salir a matar gente, sino en el sentido de un punto de no retorno. O sea, un punto a partir del cual van a cambiar las cosas, a ver, cambios de tal magnitud que no se va a volver atrás y es una época histórica distinta. Yo creo que estamos a las puertas de eso. Primeramente, podemos hablar de la caída del clivaje peronismo-antiperonismo. Para los que no sepan, clivaje hace referencia a una especie de oposición a la hora de votar. Es como en un sentido politológico, ¿no? Que clivaje es como una división social que hay, que por lo general es entre dos sectores sociales diferenciados, ¿no?
Y que, eso, son dos sectores que cada uno vota a su partido y que representan intereses distintos y siguen ideologías distintas. Eso sería un clivaje. Y que dura a lo largo del tiempo, ¿no? No es algo de una elección, sino que puede durar décadas incluso. Sí, eso es clivaje, pero ¿cuál era el clivaje que estaba? El clivaje, o sea, el punto del desacuerdo, el punto que estaba en desacuerdo en la sociedad, hasta más o menos yo diría 2019, yo creo que en 2019 se rompió. Ajá. El punto en desacuerdo era si Perón era bueno o malo. Claro. Más o menos sería eso, con todo lo que conlleva, ¿no? Con todo el peronismo. Sí, Perón y el peronismo, claro. Si sí. fue, por ahí había críticas, gente que se posiciona más en el centro, Claro. pero siempre se decantaban más por un lado o por el otro. Y aparte hay que hablar de polarización, que la mayoría de la gente no estaba en el medio, la mayoría de la gente estaba o más pensando Claro. que era mayormente bueno o más pensando Sí. que era mayormente O malo. Perón era Dios o era el diablo. No había Claro, punto una especie de polarización. Ese clivaje se está rompiendo y eso es muy importante para analizarlo en política. Eso ya se rompió, para mí en 2019 se rompió. No sé si en 2019 yo 2019 creo empezó que... el quiebre y ahora se rompe en 2023. Sí, sí. Creo que 4 años de quiebre, me parece. Sí, bueno, esto lo podemos analizar más profundamente en un video preparado que es muy interesante. Yo creo que hay varias causas de esto, que no sé si la querés discutir ahora o seguimos Una leyendo las cosita, noticias. ¿cómo pero- una cosita, ahora seguimos. Sí. Una cosita de cómo nos damos cuenta de que se rompe este clivaje. Porque veamos No, sí, a ver, qué es lo que se vota. ¿Qué es lo que se claro, vota? aparece un tercer partido que no se ubica en ningún punto del clivaje, porque Milei su reclamo principal no es soy peronista o antiperonista. Él dice soy liberal y el peronismo dice no, o sea, ni me gusta ni me disgusta, como que está ahí. Ser peronista o antiperonista es algo irrelevante. Este es el tema, es algo irrelevante. Ya no es que un grupo vence al otro. Esto que es algo irrelevante, ahí nos damos cuenta de la superación. ¿Sí? Y no es que solo aparece ese partido, sino que es el más votado. Ese es el punto. Exactamente. Y además que ves en la tendencia de que es la población más joven la que cada vez le parece más irrelevante eso. Exactamente. Yo creo que entre las causas, bueno, puede estar la pérdida de identidad del peronismo. Yo creo que desde la muerte de Perón... Su posicionamiento en la izquierda con el auge del kirchnerismo. No, pero incluso de antes. Yo creo que desde la muerte de Sí. Perón, el peronismo fue poco a poco perdiendo Sí. identidad. Después con Menem se fue para un lado, con el kirchnerismo para otro lado. Ujú. Y hoy en día el peronismo, podemos decir que no tiene doctrina, no tiene ideología, no tiene identidad. Solo es un conjunto de estructuras para conseguir votos. Había muchos que decían, entre ellos Moreno, que Milei, lo decía, yo espero, yo tengo la esperanza de que Milei se vuelva peronista. Yo creo que es al revés, los liberales no se tienen que volver peronistas, son los peronistas los que se van a volver liberales. Yo creo que Puede ser. esto es algo nuevo que suplanta lo que había. Ahora yo creo que el clivaje va a ser una especie de liberalismo Ujú. con algo más social, quizás socialdemocracia, algo más así. Creo que hay un nuevo clivaje que Sí, está podemos decir un surgiendo. clivaje de izquierda a derecha, más o menos. Sí, pero una izquierda y derecha siempre fue, pero ¿qué tipo de izquierda y derecha? ¿Qué contenido va a tener? Bueno, pero por ejemplo el clivaje peronismo-antiperonismo no se definía en izquierda-derecha. Bueno, yo tomo izquierda-derecha dentro del espectro de este país y nada Bueno, más, claro, ¿no? claro. No como... Creo que Yo hay, creo que hay va a un ser clivaje algo- cultural que se está dando. Sí, sí. Diferente. Pero bueno, muy interesante. Ujú. Déjenos en los comentarios si les interesa. Lo podemos tratar más a fondo en un video, porque tenemos varias Hablamos de ideas ciencia esto. política por primera Claro. vez. No, sí, pero sí temas más, no solo lo coyuntural, sino temas más a largo plazo, ¿no? De lo que está pasando en el país. Y acuérdense, si están disfrutando el video también, de que pueden donar un cafecito acá abajo, están los links en la descripción, en los comentarios. Y ya solo con 100 pesos nos pueden ayudar a dedicarnos profesionalmente a esto. Y nada, dedicarle más tiempo y hacer más videos y de mejor calidad, ¿no? Así que bueno, no sé si querés seguir un poco hablando de esto de la inacción del peronismo, ¿no? Por seguir un poco con el mismo tema. De que además otra de las causas que no tiene líderes, que decíamos hace un rato, ¿no? O sea, Cristina se quiere retirar, Alberto es Alberto. Y Massa parece que no llega a la posición de líder, como que no le llega a la altura. Y esto se le va a criticarlo Pablo Moyano, ¿no? El líder de los camioneros, que esta semana dijo que ve que en Unión por la Patria, ¿no? En la coalición del kirchnerismo, que ve que hay una inacción para recuperar los votos perdidos, que le parece inentendible que no hable la vicepresidente, que no hable el presidente, que la mayoría de los gobernadores no hablen tampoco, porque vos ves los gobernadores, ninguno está diciendo nada. Ujú. Y que no habla nadie, el único que habla un poco es Massa, y habla solo de la gestión, tampoco es que está hablando en una clave política o de campaña, y que dice que entonces nadie está al frente bancando la parada, nadie le baja línea a la militancia, y que nada, que dice esto, que yo creo que no es solo que lo vemos nosotros, ¿no? Incluso los jefes de los sindicatos se están dando cuenta de que no hay acción, de que no hay liderazgo, no hay nada. Sí, a ver, lo de los gobernadores a mí me parece que ya lo veían venir hace rato.
Y por eso desdoblaron las elecciones, ¿no? Exactamente, desdoblaron las elecciones por eso. Por eso tienen la ventaja de, bueno, ustedes voten a Milei, lo que es lo que dicen los gobernadores, lo que vos dijiste antes. Ustedes voten a Milei si quieren, pero después votenme a mí. Claro. Los que ahora, los que todavía tienen las elecciones simultáneas, ¿no? Claro, sí, sí. Y los que ya desdoblaron, bueno, ya no les interesa, ¿no? Claro, sí, ya están en la suya. Ya está en la suya. Y bueno, eso por un lado. Mm. Y por el otro, sí, yo creo que sí, esto se entiende como un cambio cultural, que eso es algo que ya vio Cristina desde hace rato, eso es importante. Cristina sí sabía lo que iba a pasar. Sí. Cristina ya veía Bueno, venir. eso dicen que Cristina, ¿te acordás a principio de año que dijo un escenario de tercios? Exacto, sí. Bueno, pero Cristina ya, por algo ya se venía peleando con Alberto, venía picoteando, ¿no? Desde hace 2 años por lo menos. Sí, sí. Entonces yo creo que Cristina esto ya lo veía venir. Sí. A mí me parece que ya al último tiempo dijo, bueno, ya está, ya están perdidos. Y listo, ya está, no le interesa. Porque recordemos que Cristina tiene entre todas las jubilaciones, o sea, la jubilación por el marido, Sí, la jubilación por ella, cobra 9 millones, más de 9 millones de pesos. Sí, sí. 9 millones. Que incluso yendo a que si robó o no robó, que es irrelevante, ya solo con eso Sí. ya te da para vivir bien. Entonces, ¿qué es lo que le interesaba a Cristina desde mi punto de vista? Ujú, Que no la metan presa, ujú. que eso medio que no le salió, pero es poco tiempo. Y Pero más o tenía menos, y prisión además, claro, domiciliaria. eso, ¿no? Que además si la condenan ya no es que va a ir a la cárcel, va a ser prisión domiciliaria y seguramente la van a tratar bien. O sea, Sí. Eso por un lado. Por el otro, también tema juicio, es que yo creo que Cristina sigue siendo como todo izquierdista, militante izquierdista, setentista. Creo que son románticos. ujú. Creo que a ellos lo que les importa es quedar en la historia o algo así. Claro. Y eso creo que le molesta mucho a Cristina. Ujú. El haber sido condenada y haber sido probado, entre comillas, que digan que es falso. no Más hay allá pruebas que o sea lo que sea, aprobado o no, ser condenada. ser condenada y que digan, bueno, al final robó. Claro. Robó mucho. Sí, sí. Y ya por la edad no te vamos a meter en cara, pero ahí está, queda en la historia como al final se probó que fue el gobierno más corrupto de la historia o uno de los más corruptos de la historia. Sí, sí, sí. Bueno, que Porque- eso es lo que decía. Superó hace a un- Menem cuando claro. decían que el menemismo era corrupto. Eso es lo que decían hace unos años, ¿no? De que Cristina decía, no, me van a condenar los jueces, pero me va a absolver la historia. Y por ahí la duda es que ahora no está tan claro si la va a absolver la historia. No, Ese es el tema. la historia ese es el tema, que no la está absolviendo. Claro. Yo creo que ya, porque ya pasaron. Néstor asumió hace 20 años. Sí, sí. Néstor asumió el 25 de mayo de 2003. Claro. Y Hace hace, bastante. más de 20 años. Y bueno, ahora sí se puede hacer historia, porque viste que a veces dicen que tienen que pasar un tiempo para hacer historia. Sí, sí. Yo no sé si estoy muy de acuerdo, pero pongámosle que sí. Y yo creo que la lectura sigue siendo la misma. Que el gobierno de Néstor en los resultados fue mejor que otros que vinieron después, pero que sentó las bases para lo que tenemos ahora. Y puede ser, Y hay que ver. empezó... Hay que ver cómo evoluciona el clivaje, de ver si eso se vuelve una lectura histórica común, Ujú. o si dentro de estos nuevos clivajes, ¿no? La coalición más socialdemócrata critica eso y dice que no, que Néstor fue un buen gobierno y critica otras cosas, ¿no? Yo no diría que... Sí, que fue bueno, van a rescatar cosas, pero Claro. no van a rescatar todo. Yo no los veo Sí. rescatando todo. No, todo no van a rescatar, ¿no? O sea que podemos decir que la lectura kirchnerista de la historia está ya en declive. Bueno, la lectura Exactamente. kirchnerista rescataba todo de Néstor. Ujú. Entonces sí. Y políticamente también, porque políticamente es esto que decíamos, ¿no? Que los gobernadores medio que no se van a sacrificar por masa, los intendentes tampoco. Ujú. Y del otro lado también, para ver, ¿no? Cómo es una evolución de toda la sociedad. Sí. Incluso dentro de Juntos por el Cambio, el sector también más tradicional, más de la estructura, más parecido al peronismo, al radicalismo. Y dentro de Juntos por el Cambio, el radicalismo está perdiendo fuerza. Incluso ves que... Bueno, ya perdió... Sí, perdió Larreta. Larreta, que era como el mayor O sea, aliado de los radicales. Perdió Lustó. O sea, ellos tenían 2 cartas. Ujú. Ahora te dejo. Ellos tenían 2 cartas. Después de mucho tiempo, después de la Rúa, que fue el último jefe de gobierno, aparte el primer jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el último. El ¿no? último radical. Radical, ¿no? Sí, obviamente. Querían volver, ¿no? Con Lustó. Ujú. Entonces tenían ahí un jefe de gobierno, distrito importante, el cuarto más grande del país, y querían poner un vicepresidente, a Morales. Las dos les salió mal. Sí, sí. O sea, le salió todo mal. Y ahora hay gobernadores del interior de las provincias de las elecciones pasadas, que fueron desdobladas, Ujú. donde ganó el PRO.
Claro. Hoy tenés gobernadores del PRO que superan en cantidad a los gobernadores Radicales, sí, porque radicales que tenés a Morales en Jujuy, ahora no es más Morales, el sucesor de Morales, que no me acuerdo el nombre, pero bueno, tenés Jujuy, tenés Mendoza, que ganó Cornejo, que fueron las PASO, pero seguramente va a ganar Cornejo. Y no me acuerdo si era Misiones o Corrientes, que había un radical. Corrientes, tenés 3 provincias. Misiones es peronista, pero ganó Milei. Claro, es que Misiones es un partido regional, es el frente de no sé qué cosa de Misiones. Y después del PRO, en cambio, tenés a Entre Ríos y había alguna más. Santa Fe. A Santa Fe, vas a tener a Chubut. San Luis. A San Luis. A San Juan también, ¿no? Claro, tenés muchas más. Entonces sí, está en declive el radicalismo e incluso aunque sea querían tener la vicejefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y hasta eso se lo negaron. Porque Macri también, yo creo que Macri quiere destruir el radicalismo. O sea, creo que esa es una lectura adecuada. Porque Macri, igual que Cristina, no son ningunos boludos. Y Macri también sabe por dónde está yendo el país. Y lo que ve es que a diferencia de Cristina, él sí tiene una oportunidad de colgarse ahí y tener cierta injerencia, ¿no? Que es con Milei justamente. Por eso se está hablando con Milei. Y vos fíjate que Macri fue el que más insistió en la ciudad de Buenos Aires, que le insistió a Jorge Macri, no a su primo, para que meta a alguien del PRO de vicejefe de gobierno. Y dijo que bajo ninguna circunstancia había que meter un radical. Vos fíjate qué interesante eso, porque Lustó perdió con Jorge Macri, pero perdió por 1%. Y lo más lógico, uno pensaría que, bueno, le dan la vicejefatura de gobierno porque fue muy peleada la cosa. Y Macri dijo que no, que por más que tense más la coalición o que se pueda romper o lo que sea, que no hay que darle nada a los radicales. Esto me hace pensar mucho en la lectura, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó entre 2015 y 2019 con Macri? ¿Qué es lo que falló? O sea, hay dos versiones grandes. Una era que es la versión más desde, digamos, desde coalición cívica, desde el radicalismo. El sector más de centro izquierda. Sí, el sector más de izquierda de Juntos por el Cambio. Yo te digo lo que me dicen, ¿no? Que supuestamente, viste que se culpa a Marcos Peña. Sí. Que Marcos Peña era mandado por Macri y que cuando se querían hacer las reformas era Marcos Peña el que te ponía el freno. Y que, por ejemplo, peronistas, ¿no? O los gobernadores peronistas cuando querían pedir plata iban a Rogelio Frigerio, que es peronista, pero está dentro de Cambiemos en aquella época, ¿no? Claro. Y en cambio, los que no eran peronistas, cuando iban a pedirle plata que tenían que pasar por Marcos Peña, Marcos Peña te decía, no, porque hay que ahorrar. Entonces te ponía el freno. Y todos culpaban a Marcos Peña, que era como el fusible para no culpar a Macri. Sí. Y que supuestamente Macri era una cuestión de que quería atrasar, o sea, por ejemplo, Marcos Peña tomó control del Banco Central en 2017, ¿no? Sí. Lo que siempre dice Milei, de que sacaron a Sturzenegger, que la culpa la tiene Marquitos Peña. Supuestamente Marquitos Peña obedecía a Macri. Era por decisión de Macri, supuestamente. Macri es el que se boicoteó a sí mismo para no hacer las reformas y que lo llevó a hacer un pésimo gobierno. 2016, bueno, hubo recesión, pero 2017 más o menos le fue bien, pero 2018 mal, llamaron al fondo, 2019 mal. Sí. Entonces, pero que Macri se boicoteó a sí mismo, por ahí nunca quiso hacer las reformas. Claro, que se boicoteó a sí mismo o nunca quiso. La cuestión es que Macri hizo las cosas mal a propósito, por su decisión, y que los radicales, que Coalición Cívica y las palomas del PRO querían meter reformas, en especial, no sé, por ejemplo, estaba esto de que Vidal la pongan a la presidencia, la pongan de candidata y no a Macri, porque Macri no medía y que Vidal le ganaba a Alberto. O algo así, que al final no se dio porque Macri quería ir. Quería ir él en el segundo tiempo, ¿no? Entonces, una es esa hipótesis. Y la otra es la hipótesis que dice que eran los propios radicales que convencieron a Macri, que lo cercaron y que le dijeron, si vos haces estas cosas, nosotros no te las vamos a aprobar en el Congreso. Claro. Y nos vamos a juntar con parte de la oposición, en aquel momento sí, con Massa. Un kirchnerismo Massa. Porque acordate que en ese momento Massa no estaba con Cristina como ahora, ni tenía esta imagen kirchnerista. Massa fue el que en el 2013 le ganó a Cristina y que decía que iba a meter preso a lo de la Cámpora, que iba a terminar el kirchnerismo. Y de hecho fue en el 2015, ¿no? Que fue la convención. Le ganó Insaurralde en realidad, para senador por la provincia de Buenos Aires. Le ganó a la Frente para la Victoria, digo, ¿no? O sea, le ganó. Y que fue en 2015, creo que era la convención de Gualeguaychú. Que era que los radicales tenían que decidir si irse con Macri o con Massa. Y que decidieron irse con Macri, pero no fue algo unánime. Muchos querían irse con Massa. Sanz
que en aquel momento el líder radical se fue que creó Cambiemos, se fue con el PRO de Macri y con Lito Carrió, de la coalición cívica de Lito Carrió. Claro. Y del otro sector, más que nada Cobos, ese sector, no. Claro, sí, sí. Entonces no era tanta locura que si Macri quería hacer más reformas, que los radicales se fueran con Massa. Entonces supuestamente parecería ser que, según lo que vemos que hace Macri, esa sería la respuesta a lo que pasó realmente. Bueno, es que hoy en día es más creíble, ¿no? Porque más creíble. Hoy en día ves quién quiere hacer las reformas más profundas y es Macri. Y los radicales ya abiertamente te están tirando que no hay que hacer tanta reforma. Bueno, pues ya van a la reta, ¿no? Es lo que muestra Macri, dice hay que hacer reforma. Igual lo viene diciendo hace Claro. mucho. Pero parecería eso, que es de ese sector que no lo dejaron y que ahora Macri se quiere deshacer de ese sector. Claro, sí, sí. A mí, por ejemplo, me dicen que Macri quiere destruir Juntos por el Cambio. Bueno, Literalmente, pero eso te lo gente de dicen- adentro de Juntos por el Cambio me dicen quiere destruir Pero Juntos eso por lo el dicen abiertamente. Cambio. O sea, Carrió dijo que Macri quiere destruir Juntos por el Cambio en una entrevista pública y el presidente de la coalición cívica, justamente, ¿no? Del partido de Carrió, que es Maximiliano Ferraro, Ferraro, claro, le dijo a Macri, puso en un tuit sin citarlo, pero era obvio que era para Macri, ¿no? Que dijo que había que dejar atrás las ambigüedades personales y que había que fortalecer la unidad y la pluralidad de la coalición. Y eso lo dijo justo después de que Milei dijera que iba a meter a Macri como un representante de la Argentina y no sé qué cosa. Y están con eso, ¿no? Y desde el sector de Bullrich, incluso se hizo público que Bullrich tuvo una llamada con Carrió y que las dos estaban preocupadas por la cercanía de Macri con Milei. Y que dicen que ahora Macri está en la suya, ¿viste? Se fue a Marruecos a jugar el Mundial de Bridge. Sí. Y ahora cuando vuelve a Argentina, que creo que vuelve la semana que viene o no sé cuándo, que ya lo van a meter en la campaña de Juntos por el Cambio, y que desde Bullrich no saben si darle más protagonismo o dejarlo como en segundo lugar. Pero lo que sí van a hacer es pedirle que lo critique más duramente a Milei y que diga abiertamente que lo condene más, ¿no? Esto me hace pensar, es muy poco probable, según encuestas, según cálculos, que después podemos analizar más a futuro, ¿no? Las predicciones de quién va a ganar. Pero es muy poco probable que gane Bullrich, vamos a hablar en serio. Sí, es poco probable. Es muy poco probable, es muy difícil. Pero si llegara a ganar, supuestamente ahora en las internas ganó más, o la gente se mostró por cambios más drásticos al no querer a Larreta y votar a Bullrich. Sí. En las internas. La pregunta es la siguiente. Aún así, en el Congreso vos tenés una parte de liberales que ahora se van a sumar, una parte del guillenismo que se va a romper, Unión por la Patria se va a romper. ¿Vos decís que se va a romper Unión por la Patria? Sí. Ya Porque pasó en mirá 2015, ya pasó en 2015, 2016 más bien, se rompió un pedazo. Sí, es cierto. Entonces ahora ya sin líder. Sí, y además incluso en la lista de diputados tenés, ¿no? La Cámpora, los que eran de Alberto y los del Frente Renovador de Massa, entonces ya están ahí los tres. Yo veo que se rompen, yo veo que ya se quieren romper estando en el gobierno desde hace rato, pero ahora se callaron porque quieren ganar la elección, hicieron un pacto de no decir nada, pero una vez que no estén en el gobierno no tienen ninguna razón para estar. Y además fíjate que tampoco es que lo están militando a Massa, qué fiesta militar la Massa, ¿viste? Se callaron pero no lo están ayudando tampoco. Entonces, en un eventual gobierno de Bullrich pretende hacer cambios, dice que va a tener, ella dice que va a tener, digo yo, el gobierno más austero de la historia, así lo dijo Bullrich. Sí, dijo eso. ¿Hasta qué punto lo va a poder hacer si la gente que tiene que apoyar eso son los radicales, es coalición cívica? Claro. Es algo que no va a pasar, y sí, seguramente va a meter un ajuste para llegar al equilibrio fiscal, al déficit cero, ¿no? Un ajuste de 5% del Pero seguramente déficit primario. Claro. ¿Qué pasaría? Que igual para los que están escuchando que no saben, ¿no? Que déficit primario es solo los gastos del Estado sin tener en cuenta los intereses de la deuda. Porque vos después tenés... O sea, eso sería déficit cero, pero tenés que pagar todavía la deuda, que no es de todo el déficit fiscal, porque pagando la deuda te queda -3, -4. Y también sin contar el déficit de las provincias y de los municipios. O sea, es muy poco el déficit primario. Exacto, entonces para continuar el análisis, ¿qué pasaría? El ajuste seguramente lo va a hacer, porque no se necesita tampoco mucho al Congreso. Y el Congreso medio que también quiere un poco que ajuste alguna cosita. Ahora, esto también me lo dijeron desde adentro, igual es lógico. De la boca para afuera ellos quieren ajustar, pero no quieren que les toque su kiosquito. Claro. Ese es el tema. Ahora, si logra ajustar, pero no logra bajar impuestos, que esto ya lo dijimos cuando analizamos los el plan económico. Si no baja impuestos, o sea, no ajusta lo suficiente como para bajar impuestos, ¿qué vamos a tener?
es verdad, no vas a tener déficit y vas a tener una inflación más a la baja, pero vas a tener una recesión por la caída de la demanda agregada, vas a tener un desincentivo de la actividad económica porque al ajustar el gasto estás sacando dinero de la economía. Sí, sí. Si vos sacás el dinero de la economía crece menos. Si la economía crece menos, ¿qué es lo que va a pasar? Que el Estado va a recaudar menos. Si el Estado recauda menos, ¿qué es lo que va a pasar? Va a entrar otra vez en déficit. Claro, y sí, eso sí. generaría un círculo vicioso. Estarías rondando entre crecimiento cero y recesión e inflación todavía media alta, porque no la van a bajar rápidamente. Sí, necesitas crecimiento económico. ¿Durante cuánto? Durante por lo menos un par de años, que son las recetas que se aplicaron, por ejemplo, en la inflación de Japón o de otros países, que es ajustar, pero no ajustar suficiente como para bajar impuestos. Claro. Y hace que la inflación después se cure después de 2 años. Claro. O sea, con un gobierno de Bullrich podríamos tener una inflación que sí va a la baja, pero con crecimiento económico bajo, o nulo, o recesión, o sea, hasta inflación, sí, sí. durante 2 años, lo que los podría llevar a perder las elecciones de 2025 en medio término. Sí, ahí ya es un desastre político. Exactamente. Bueno, que eso es lo que dice... No tendrían para hacer las reformas. Eso es muy importante. Sí, claro, que es lo que dice Milei, ¿no? Que si gana Bullrich, que ya ganó Macri, tuvimos al kirchnerismo de vuelta en 4 años, y que si gana Bullrich va a estar Kicillof en la presidencia en el 2031. Yo creo que... O 2027, perdón. Bueno, yo creo que sí, 2027. Yo creo que si pasa eso, esta vez la gente no va a ir por el kirchnerismo. Yo creo que la gente iría por la otra coalición nueva, me parece. Puede ser, sí. Yo creo que las cosas ya no están dadas para que vayan con el kirchnerismo. Ya eso es muy a futuro igual, pero a Bullrich tiene problemas más concretos todavía, ¿no? Porque vos decís no va a tener el apoyo de los radicales. Los radicales no quieren, los radicales estaban con la reta, no quieren claro. hacer los cambios, pero, por eso estaban con la reta. Sí, pero es que no es que va a tener esos problemas en su gobierno, ya tiene esos problemas ahora. Exactamente. Porque vos ves en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que viste que ganó Grindetti por 18.000 votos, que no es nada para la provincia. Y Santilli todavía no le reconoce la derrota y dijo que va a esperar al recuento definitivo para sumarse a la campaña de Grindetti. Entonces ya incluso dentro del PRO tiene problemas de que no puede unificar al PRO con su liderazgo. Y Larreta dijo que va a hacer todo lo posible para que gane Bullrich, pero medio que no está haciendo nada, ¿no? O sea, dijo eso, pero no se nota que esté haciendo todo lo posible. Es que Larreta, sí, estas elecciones dejaron a mucha gente afuera. Larreta ya creo que políticamente está jubilado. No, sí, Larreta sí. A ver, va a tener algún puestito por ahí, ¿viste? Pero... No, pero no es ese líder. No va a ser... Es como Vidal. No, sí, va a quedar secundario. Sí, totalmente. Es como Scioli. Después de 2015. Claro, sí, totalmente. O sea, podrían aspirar a hacer algo como Macri, pero eso quizás solo Macri lo puede hacer. ¿Qué cosa? De quedar como una figura importante después de ser presidente o después de perder elecciones. Y es que eso lo único que lo pudieron hacer son Macri y Cristina. Macri y Cristina, exactamente. Macri es es la Cristina de Cambiemos, de Juntos por el Cambio. Sí, o sea, decir que Larreta va a quedar como Macri es como decir que Massa va a quedar como Cristina. Es casi improbable. Yo creo que Massa y Larreta ya están en los libros de historia prácticamente. O sea, por ahí lo estamos dando por muerto muy rápido, ¿no? Pero es que es muy difícil. Porque incluso si gana Bullrich ya le va a dar un puesto secundario a Larreta. Y que gane Massa es muy improbable. Entonces ya están los dos medio... Ahí ya en las últimas. Ese es el tema. Totalmente. Y ahora vos fijate qué interesante que la estrategia de Bullrich es... O sea, a pesar de que tiene estas diferencias internas y no puede unificar la estrategia, obviamente, no es hacer hincapié en eso, sino tirarle a los problemas de los otros. Como toda estrategia de campaña. Y lo que está diciendo es que en realidad... Viste que Massa está polarizando con Milei. Que Massa no critica más a Bullrich. Massa está criticando a Milei siempre. Y Milei está teniendo una estrategia de criticarlo más a Massa y al kirchnerismo. ¿Y qué pasa? Que Bullrich está quedando ahí en el medio, que no sabe bien qué hacer, que esto ya lo dijimos, y va perdiendo votos. Un costado, no al medio. En un costado, sí, relegada. Y Bullrich ahora parece que la estrategia que encontró es decir que en realidad esto no es una polarización, sino que Massa y Milei en realidad se pusieron de acuerdo para que el país no cambie y que si gana Milei sería como un gobierno de Massa. Esa es la estrategia que está diciendo, que Milei en realidad es amigo de Massa. Esa sería la mejor estrategia posible. O sea, ese sería el mejor escenario para Bullrich como estrategia. Bueno, es la estrategia que ya está diciendo en las entrevistas, que está diciendo declaraciones. Y el tema es si eso no le podrá servir, si no habrá muchos votantes de Milei que frente a eso digan, no, yo voy con Bullrich porque es el cambio verdadero. Y siempre alguno se va a ir, pero me parece que está más enraizado el discurso de que Juntos por el Cambio es lo mismo que el kirchnerismo, pero con buenos modales.
Bueno, sí, eso es lo que dice Me Milei, parece. ¿no? Socialismo Tiene- de buenos modales y tiene, malos modales. tiene más años ese discurso. Sí, Eso sí. lo decía Esper también. Esper fue el que Esper habló de también. kirchnerismo de buenos modales. Él fue el primero. Sí, sí. Y yo creo que ya está. Yo creo que es muy tarde para instalar un Bueno, discurso pero están nuevo. tirando cosas como por ejemplo lo de la ley de alquileres, que dicen que Milei no votó para modificar la ley de alquileres. Sí, lo que pasa es que Milei ya venía con eso, con esa estrategia de no votar cosas porque eran reformas ahí muy medio pelo. Bueno, sí, lo que dice Milei en realidad es que eso es una operación, porque en realidad Juntos por el Cambio, ¿qué pasa? ¿Cómo es la Cámara de Diputados? Vos para votar una ley, que se aprueba una ley o se deroga con la mayoría de la Cámara. Pero para eso necesita el dictamen de comisión. O sea, vos tenés la comisión de la Cámara que te elabora todo el informe sobre la ley y recién ahí se puede votar. Si vos la querés votar sin el dictamen de comisión, tenés que tener 2/3. Ujú. ¿Y qué dice Milei? Que en la votación para derogar la ley, que Juntos por el Cambio no la mandó dictamen. Entonces necesitaban 2/3. Y que esa Milei sí votó a favor de derogar la ley. Ujú. Pero después que la que mandaron a dictamen era para reformar la ley. Y que Milei ahí votó en contra porque dice que justamente, o sea, que tendría que haber mandado a dictamen la otra, la que es para derogar la ley. Y que no, ellos solo la querían reformar. Y que dice que además no sirve porque son reformas intrascendentes o que no son detalles, ¿no? Que es bajar el plazo de 3 años a 2 años y que los contratos se pueden actualizar los Sí. precios cada 6 meses o Sí, 3 lo vi, meses. lo vi. Y que dice que además no va a tener efecto y que va a ser peor porque todo el mundo sabe que esa ley seguramente se va a cambiar cuando asuma el nuevo gobierno. Y que no tiene sentido cambiarla ahora, que justo van a ser las elecciones Sí. y que es una estrategia de propaganda política, dice. Yo, Y que además que la Sí. ley no va a pasar el Senado porque el kirchnerismo ya dijo que la va a bloquear. Entonces, eso es lo que creo que dice... no tiene sentido. Eso es lo que dice Milei. De Juntos por el Cambio dicen que no, que Milei votó en contra de reformarla y que ahí se demuestra que Milei está con Es Massa. colectivista y socialista. Yo creo que, a ver, los muchachos de Juntos por el Cambio, esto es un mensaje para los muchachos de Juntos por el Cambio. A ver. Los mensajes de Juntos por el Cambio, los medios, todo. No voy a decir casta, sino ese sector. Yo creo que si quieren hacer una buena campaña se tienen que poner de acuerdo. Desde los medios se están diciendo que Milei es muy extremo, que sus medidas llevarían al caos y que además panquequea el que se tira al medio. Esto también lo están diciendo, que ahora es más moderado. Es interesante porque lo critican por ser muy extremo y después lo critican por ser más moderado. Claro. Y desde Bullrich, ¿qué dicen? No, bueno, pero es como el kirchnerismo. Pónganse de acuerdo. O Milei es socialista. Hay que ser muy estúpido para creer que Milei es socialista. Bueno, Diego Giacomini dice que Milei en el fondo es socialista. Bueno, pero económicamente aplicándolo, me refiero, ¿no? Claro, sí, sí. O sea, agrandando el Estado, haciendo un gobierno más o menos como el kirchnerismo, como el masismo. O Milei es eso, o Milei es un extremista que te va a hacer desaparecer el Estado. Sí, sí. O sea, yo creo que se tienen que poner de acuerdo y tener en cuenta que ya hay un discurso instalado de lo que es Milei, que lleva años Milei en televisión. El tema es que Milei se hizo famoso antes de ser presidente. Todavía no es presidente. Bueno, se hizo famoso antes de ser presidente. Pero antes de ser candidato. Bueno, incluso. antes de ser candidato. Entonces, Sí, yo creo que ya es muy difícil borrar eso y creo que la estrategia de Milei es socialista o Milei es kirchnerista me parece que no tiene mucho sentido y bueno, la otra es el caos. ¿Qué es lo que veo yo? Y acá tengo una teoría Ajá. que tendría mucho tiempo para explicarla, Sí. pero creo que los medios tradicionales de comunicación están cayendo en el ridículo desde hace un largo tiempo Ujú. y desde ya están en manos de gente que por ahí no tiene ese toque, por ahí no tiene, para decirlo de alguna forma, esa calle. Por eso las encuestas tiraron cualquier cosa y la gente votó otra cosa. Ajá. Por eso cuando el pelado de Crónica sale a la calle, a la estación de Retiro y sale a preguntarle a la gente, todos dicen Milei, pero las encuestas te tiraban que no, que no era Milei, que ganaba junto con el cambio o cualquier otro. Sí, sí. Que perdía contra Massa, cualquier cosa decía. Sí, sí. Entonces yo creo que los medios tradicionales siguen haciendo el ridículo y cada vez hacen más el ridículo, que es algo muy evidente, y que hay una migración hacia nosotros, que somos los que vamos a traer la información más, no te digo que tenemos la verdad, Pero que sea tratando de no mentir. claro, pero somos honestos y creo que tiene algún asidero más con la realidad, creo que tiene ¿No? Además estaría bueno que esa teoría sea cierta porque nos conviene. Así que ojalá que sea cierta. Y esto va de la mano de una cosa que tiene algo que ver, que es que los medios tradicionales siempre a lo largo de la historia estuvieron en manos de, no grupos concentrados, sino gente que por ahí está un poco más aislada de la mayoría de la población.
Ahora con las nuevas tecnologías a partir de 2010, 2015, con el auge de las redes sociales y que hay muchos canales de YouTube, muchos podcasts, incluso canales de noticias, hay de todo, incluso profesionales de los canales tradicionales están migrando a YouTube y a las diferentes plataformas. Tenés ahí a Fantino transmitiendo por YouTube, por ejemplo. ¿Qué es lo que vemos? Que bueno, para poner del otro lado tenés el Destape, que se hizo en YouTube. Bueno, ¿qué es lo que vemos? Que la información está migrando de gente por ahí que vive más o menos en una burbuja, como el periodismo tradicional, no voy a hablar de pauta, que también está, pero que vive más o menos en una burbuja, que no puede entender qué pasa en la calle, a gente, que son toda algo gente... que se está más democratizando y está cayendo más en la mayoría de la gente. Que son toda gente que cobra sueldos de 500 lucas y que vive en barrios chetos de capital. Entonces, de ahí ya partí de una base que es difícil ver la realidad. Y esto ¿a qué voy? Que hay un progresismo cultural, no tiene mucho que ver, pero creo que es la conclusión que se saca de esto, que hay un progresismo cultural que durante la década pasada, y la década anterior más o menos también, estuvo siendo fogoneado desde los medios y se estuvo haciendo popular. Ajá. No popular por gente, sino de moda. Ajá. Se estuvo poniendo de moda. Yo creo que estamos llegando al final de eso. Sí, totalmente. Pero ¿por qué estamos llegando al final de eso? Porque ahora los medios de comunicación no los tienen esos pequeños sectores que están aislados de la mayoría de la sociedad. Ajá. Lo tiene más esa sociedad. Sí. Y las sociedades no son muy progresistas. Para decirlo de alguna forma, las masas populares o algo así. Para decirlo de alguna forma. No son tan progresistas. Entonces, creo que el progresismo está entrando en decadencia y que quizás no vuelva, a menos que toda la sociedad se vuelva progresista. Por ahora necesitas que la sociedad misma se vuelva progresista para eso. Porque ahora los medios los tenemos nosotros. Bueno, que eso es posible porque hay sociedades progresistas, pero bueno, no es la sociedad argentina. Pero tiene que ser la mayoría. Claro, sí. Yo no sé si eso es así en el mundo. Quizás en algún país por ahí... Holanda, por ejemplo, Países Bajos, claro, ahí. Pero por eso hay sociedades progresistas, pero sí, en la Argentina está difícil. Es más difícil. Sí, y yo estoy de acuerdo. Además creo que incluso dentro del progresismo ya empieza a haber autocrítica de decir, bueno, algunas cosas son medio cualquier cosa, ¿no? ¿Y por qué? Porque se están dando cuenta que si siguen sosteniendo esas cosas que van a desaparecer más rápido. Entonces tienen que buscar otro tipo de argumentación o de cosas para decir. Y por ahí una predicción. El progresismo podría volver. Si la mayoría de la sociedad se vuelve progresista realmente. Eso, para llegar a ese punto van a pasar unas décadas. Sí, hasta hay que que ver. Países por ahí como Italia hay que ver otra se vuelvan lógica más como Holanda. Además que la tendencia yo creo que sí que es que los medios tradicionales no creo que vayan a desaparecer, aunque sea en el mediano plazo. No, los medios pero van a perder poder, ¿sí? Y van a tener que competir, sí, con redes sociales, con otros medios de comunicación en internet, y que ya es lo que pasa en Estados Unidos. Y Argentina, vos fíjate que sigue bastante la tendencia de Estados Unidos en algunas cosas. Y en Estados Unidos vos tenés podcasts como el de Joe Rogan, ¿no? Que es el más grande, creo, de Estados Unidos. Que tiene la misma capacidad de marcar temas de agenda que la CNN. O sea, Joe Rogan te hace un podcast sobre un tema y tenés a todo el mundo discutiendo sobre eso. O sea, hoy en día Joe Rogan tiene el mismo poder mediático, podríamos decir, que la CNN. ¿Pero por qué tiene ese poder mediático? Porque hay mucha gente que quiere escuchar, porque piensa de manera similar y se identifica. Entonces ahí está el punto. Porque hay gente que le gusta. La mayoría de Estados Unidos no es progresista. Cuando nosotros decimos Estados Unidos está muy progresista ahora, no, hay ciertos sectores. Bueno, muy yo creo que en Estados Unidos es sí. 50-50. No, yo creo que la mayoría no. O sea. Por eso vemos la dinámica. Sí, pero si no, no habría ganado Biden. O si no. Yo creo que es 50-50, pero más allá de esas que son especulaciones, yo creo que la dinámica mediática es esa, ¿no? Como para cerrar con ese tema. Sí. Y no irnos tanto a la investigación más sociológica, que ya nos debíamos, sino demasiado por ahí. Pero. Nada, después de lo que queda de esta semana, Milei anunció varios de sus posibles funcionarios en un gobierno, ¿no? Anunció la ministra de Capital Humano, que va a ser Sandra Petovelo, que bueno, no la investigué mucho, pero creo que no estuvo mucho en política, ¿no? Y que como secretario de Trabajo va a tener a Miguel Ángel Ponte, que Miguel Ángel Ponte fue un funcionario de Macri en su gobierno, que estuvo en la Secretaría de Empleo, que estaba en el Ministerio de Trabajo, y que fue el principal defensor de la reforma laboral que quería hacer Macri, que al final viste que la tiraron para atrás, y que él siempre fue el defensor de esa reforma laboral, y en enero del 2019 renunció porque dijo de que tenía diferencias con el gobierno. Y que es ahora Milei que va a estar en la Secretaría de Trabajo, Miguel Ángel Ponte, que va a ser el encargado de articular y llevar a cabo toda la reforma laboral. Entonces ahí tenemos un
Fíjate cómo mezcla gente nueva con gente experimentada y de distintos sectores, ¿no? Porque ahí tenés, por ejemplo, alguien que estuvo con Macri. Después tenés gente que estuvo asesorando, por ejemplo, a Menem y que ahora asesora a Massa. Que tenés, por ejemplo, Eduardo Rodríguez Chirilo, que ahora lo contrató el BID, hace ya creo que un año, para asesorarla a la secretaria de Energía. Que el Banco Interamericano de Desarrollo. Todo el Banco Interamericano de Desarrollo, sí, que lo contrató para asesorarla a Flavia Rollón, que es la secretaria de Energía de Massa, para asesorarla en cómo ir bajando los subsidios. Y que fue a que se le ocurrió la idea, por ejemplo, de bajarle los subsidios a los sectores que lo pueden pagar, pero los sectores por ahí con ingresos más bajos, pagárselo menos y todo esto, que se le ocurrió a Y tenés, por ejemplo, al otro que se llamaba, creo que Guillermo Fontes, puede ser, que estaba también en el BID, que era representante de Argentina bajo el gobierno de Alberto, y que antes estaba en el Frente Renovador, y que ahora va a estar en el gobierno de Milei también de asesor, creo que en temas de energía, en temas económicos. Fíjate cómo va sacando gente de todos lados, ¿no? Después, bueno, tenés a Roque Fernández, que era menemista en su momento. Claro, tenés gente nueva. Tenés gente, Chicago Boy puro. Claro. O bueno, Carlos Rodríguez también, ¿no? Y también tenés gente nueva, no sé, como Diana Mondino, que nunca estuvo en la política. O el hijo de Alberto Venegas Lynch, que tampoco nunca estuvo en la política. Entonces me parece interesante como la coalición de Milei es como una mezcla de todo y que por ahí representa lo de superar ese clivaje, ¿no? O sea, agarrar gente puntual que estuvo por ahí con el peronismo, que estuvo con el macrismo, que no estuvo nunca, y juntarlo todo para hacer un proyecto de reforma, ¿no? O me da a mí esa sensación. Porque la crítica que le hacen de Juntos por el Cambio que es, no, mira, ahora Milei está cooptado por el masismo. Pero vos ves y sí, hay gente que estuvo con Massa, pero hay gente que estuvo con Macri también. Y hay gente que no estuvo con ninguno. Entonces yo lo que veo más bien es como una mezcla. Sí, el clivaje peronismo-antiperonismo es irrelevante. Ese es el punto. Se busca gente de diferentes sectores, pero ¿por qué es irrelevante? Ahora el tema es si sos liberal o no. Claro, si querés hacer reformas de Estado, si querés reducir el Estado, si querés mantener el Estado de tal manera, qué funciones pensás que sería mejor para el Estado, en qué tiempo, sí. hacerlo después a largo plazo de una forma gradual o hacerlo de shock. Ese es el clivaje de ahora. Sí, yo creo que ese va siendo el clivaje. Argentina. Que ese fue el clivaje entre Bullrich y Larreta. Sí, también, ¿no? También fue el clivaje entre Bullrich y Esto es Larreta. lo que hace también que Massa se tire, ¿no? Un poco ahora a decir, bueno, creo que salió a decir hace poco que va a terminar con los paros. Que va a terminar con los paros, ¿no? Que se tire más para ese sector. Creo que ahí está el clivaje. Sí, creo que lo estamos viendo bastante bien con todas estas cuestiones. Y por último, para cerrar, vemos que Milei estuvo en el Consejo de las Américas, que es como una reunión empresarial así de los empresarios que tienen empresas acá en Argentina y que son estadounidenses. Y se reúnen cada año, bueno, a hablar temas de la inversión, la economía. Y obviamente el año electoral es lo más importante porque van a ver los proyectos de cada candidato. Y esta semana, creo que fue hace 2 o 3 días que lo invitaron a Massa, a Milei y a Bullrich a escucharlo a cada uno. Y vos fijate que a Bullrich fue la que más aplaudieron, que la aplaudieron como 17 veces, creo. Y a Milei lo aplaudieron al final nomás y a la mitad. Y a Massa creo que también solo al final, ¿no? O para ver un poco cómo va el humor social de cada uno. Y aún de así, ese sector, ¿no? Claro, de ese sector, obviamente. Y aún así creo que Milei dio un buen discurso porque explicó más técnicamente cómo haría por ahí la dolarización, algunas cosas. Y ahora lo invitaron a sus asesores a ir al Consejo de las Américas, pero en Estados Unidos, porque sigue allá. Y que van a ir el 11 de septiembre y le van a explicar allá a los que están en Estados Unidos. Y ahora están considerando incluso que vaya el mismo Milei a explicar las cosas allá. Entonces fíjate cómo yo creo que en los medios decían lo de no, quién aplaudieron más. Pero hasta ahora yo de lo que vi no invitaron a Bullrich ni a Massa a hablar a Estados Unidos. Pasa que a Milei lo conocen de hace rato. Milei es miembro del Foro Económico Mundial. Es alguien que ya era habitué de esos sectores. Claro, sí, y ahí que diga que tiene un contacto que le podría prestar 35.000 millones de dólares para hacer la dolarización, que es uno de los proyectos, ¿no? Entonces, Emilio Campos no tiene en cuenta eso. Claro, entonces vos fíjate qué interesante cómo yo creo que va cultivando apoyos en distintos sectores, ¿no? Incluso la CEO del Consejo de las Américas, que es Susan Segal, abiertamente defiende a Milei, por ejemplo, y hay otros que no. Por ejemplo, ahí estaban los de la Cámara de Argentina de la Construcción, que eso, bueno, van a full con Massa porque son los de la obra pública. Pero tenés distintos sectores, pero yo creo que Milei tiene cierto apoyo empresario. Y hay incluso empresarios ahí que abiertamente dijeron que iban a votar a Milei. Entonces yo creo que... El presidente de Fiat, Argentina. Mirá, no tenía el dato del presidente de Fiat. De Fiat de Argentina. Mirá, entonces yo no creo que Digo que está de acuerdo con la dolarización, creo que eso ya es más directo, ¿no? Claro. No creo que sea tanto lo que dicen de que no tiene tanto apoyo Milei, porque viendo estos funcionarios, viendo el apoyo empresario que tiene,
Porque Massa en su discurso que dijo, no, si gana Milei va a ser un desastre y no va a poder gobernar, y todas las empresas van a perder sus ganancias. Y yo creo que ese discurso del miedo, que decíamos la semana pasada, que por ahí no le afecta tanto a la gente, no sé si a los empresarios los asusta tampoco. Y al que tiene negocios ligados con el Estado, sí. Claro, bueno, Milei en su discurso dijo, en frente de varios empresarios prebendarios, dijo que los empresarios prebendarios son iguales a los políticos corruptos y que va a sacar a los dos. Entonces, obviamente, se genera ahí un enfrentamiento con esos empresarios, pero los empresarios que no tienen privilegio o negocios del Estado lo van a apoyar. Entonces, yo no sé si Milei no puede tener muchos apoyos sociales para hacer un gobierno. O sea, si tiene el apoyo de varios sectores empresarios, de la sociedad rural, que ya está bastante confirmado, está consiguiendo funcionarios que estuvieron con Macri y con Massa, y además se habla con Macri, o sea, tiene ahí contactos con la política tradicional, si querés. Va a tener el apoyo de la gente. O sea, va a tener apoyos importantes. Y el tema son los sindicatos, ahí hay que ver qué pasa con los sindicatos, ¿no? Pero yo estaba pensando, creo que sería el único actor social que se podría oponer fuertemente a Milei y que sea importante. Yo creo que sí, sectores sociales, a ver, lo importante es tener la palanca en el Estado, poder hacer las reformas adentro del Congreso, me parece a mí. Después lo demás, algunos ganan, algunos Porque pierden. viste que estaba el secretario de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, que dijo que si gana Milei que le van a bloquear todo, que va a ser como una guerra civil, y que se estaba difundiendo un audio de un sindicalista, que no sé si es verídico o no, pero que podría ser verosímil, que decía que si ganaba Milei que le iban a parar todo el país, todos los sindicatos al mismo tiempo, por tiempo indefinido, y que no iba a llegar comida a las ciudades, que no iba a llegar combustible, que no iba a llegar nada. Entonces esa posición podría ser una posición complicada. A mí me parece que no, porque también el modelo que plantea Milei es de abrir la competencia. Yo creo que si nos ponemos a ver quién aguanta más, es como lo que vos me contaste antes de empezar a hablar de Thatcher. Claro. O sea, ¿quién piensa que va a aguantar más? ¿El gobierno o estos sindicatos? Claro, porque ¿qué te conté de Thatcher? Que yo le decía que Thatcher en su momento en Inglaterra, en los 70 o los 80, fue los 80. En los 80, que también había hecho reformas más pro mercado. En Inglaterra antes de eso tenía un sistema corporativista bastante similar al argentino, como era en todo el mundo, ¿no? El estado de bienestar. Y que cuando empieza a abrir la competencia, a sacar privilegios de los sindicatos, también le paran todos los sindicatos y no llevan comida y empiezan a hacer un paro bastante importante. Y dicen que hasta que Thatcher no revierta esas reformas que no van a sacar el paro. Y Thatcher estuvo una semana, que nada, aguantando, diciendo no, yo no saco nada, no cedo nada. E incluso algunos de los que estaban parando empezaron a morir, porque estaban haciendo huelga de hambre. Y decían, bueno, no vamos a comer hasta que no saquen las reformas. Y Thatcher dijo, bueno, no coman, y creo que llegaron a morir 3 o 4. Y ahí los sindicalistas se fueron para atrás. Y dijeron, no, bueno, está bien, vamos a negociar porque vemos que no funciona esta estrategia de presión. Yo sigo pensando lo mismo, el monopolio de la violencia lo tiene el Estado. Creo que es muy, muy simple el cálculo. Si hasta ahora no se llevaron reformas, es porque los que suelen hacer los paros tienen intereses similares o que no se contraponen a los que hacen el paro y están dentro del Estado. Me parece que es muy simple la ecuación, ¿no? Sí, sí. No, y aparte se dice mucho de que en el Congreso no va a tener los apoyos. Creo que hay una desinteligencia sobre lo que es la política. Si gana Juntos por el Cambio, si gana Bullrich, tampoco va a tener las mayorías para hacer ninguna reforma. Si gana Massa, tampoco va a tener las mayorías para hacer ninguna reforma. Y si gana La Libertad Avanza, tampoco van a haber las mayorías para hacer la reforma. Ninguno tiene la mayoría absoluta, así que me parece algo absurdo el plantear de que por no tener las mayorías no se van a poder llevar a cabo las reformas. Eso por un lado, y por el otro creo que se está obviando cómo funciona la política. O sea, Argentina es un hiperpresidencialismo. El presidente cuando llega al poder tiene mecanismos de negociación y mecanismos de apriete por fuera, ¿no? Por ahí de lo institucional, sí. Que podrían perjudicar a ciertos sectores que estén alineados con la oposición en el Congreso, que podrían hacer que se pasen a la coalición o voten a favor sin pasarse a la coalición, voten a favor de las reformas. Así que creo que se está viendo la política, que esto no tiene respuesta, porque si vos le preguntás a alguien cómo vas a hacer para hacer las reformas si no tenés apoyo, y eso es algo que se va viendo una vez que vos llegas al poder, porque es una cuestión dinámica. Ahora, como no estás en el poder, no tenés esa dinámica y no tenés esa gente que está dispuesta a negociar.
Pero cuando vos estás en el poder, porque la negociación, ¿qué es? Esto es importante para entender en política. Ajá. Nadie negocia con alguien que no tiene poder. Claro, Vos obvio. negociás si es que por no negociar te ves perjudicado. Claro, sí, sí. ¿Sí? Entonces ahí accedes a negociar. Y para eso, si uno tiene, una parte tiene poder y el otro no, no hay negociación. El que tiene poder aplasta al que no tiene poder. Sí, sí, le impone la Pero política. si ambos tienen poder, ahí se da la negociación. Es parte, este argumento sirve también de por qué Argentina no recuperó Malvinas. Argentina se la pasa llorando por los organismos internacionales y nada más. No hace Sí. absolutamente nada que perjudique al Reino Unido, que haga que el Reino Unido diga, bueno, vamos a negociar alguna cosita porque Claro. creo que nos conviene. Entonces yo creo que esto es importante para tener en cuenta. Una vez que se llega al poder, ahí recién ahí se puede negociar. Claro, Entonces es algo sí, que hoy día no lo vas a ver. Sí, lo sí, vas sí. a ver cuando esté en el poder. No, sí, hipotéticamente, además lo que decimos, ¿no? Que si Milei tiene todos estos apoyos de sectores con poder, ¿no? Y tiene la presidencia y tienes una cantidad importante de diputados que va a tener recursos para negociar. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, porque estaba hablando con algunos amigos peronistas, ¿no? Que me dicen, no, Milei lo van a voltear en el 2024 y va a gobernar más a 3 años como Dualde. Los peronistas antes sabían de política, hoy día la verdad que ¿Vos decís dejan que mucho no? que desear. Sí, sí. O sea, algunos dicen que Massa va a ser el nuevo Dualde, que voltean a Milei y gobierna Massa. A ver, voltean a Milei. El tema es que yo creo que hay un movimiento muy importante. No, sí, sí, Podríamos es lo decirle que, liberal. es lo que te decía, ¿no? Que si voltean a Milei, yo creo que, obviamente por mecanismos que no son muy institucionales que digamos, porque por ahora el movimiento liberal entiende que por vías democráticas e institucionales se puede llegar al poder. Cuando los liberales vean que aún así que les hagan- hacen trampa, Claro, que ganan las elecciones, pero igual le dan un pseudo golpe. ¿qué es lo que va a pasar? Que este movimiento liberal va a dejar de creer en las instituciones. Y recordemos que sacó muchos votos, pero no es que la gente lo votó y de casualidad. Es un movimiento que viene desde 2016, No, cuando sí. empezó a Y afectarse. tenés- Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Pasaría que habría violencia en la calle, porque los No, liberales sí, sí. no van a creer más en las instituciones, van a decir el Estado es opresor, el Estado es ilegítimo, y ahí podríamos tener, exagerando algo similar al 17 de octubre, diría yo, un descreimiento de las instituciones. No, sí, o sea, totalmente. Y yo creo que las piedras en el Congreso van a estar y se van a dar si es que tratan de voltear a Milei. No, sí, sí, yo creo que es improbable ese escenario, además de que porque habría una reacción popular, ¿no? Porque si voltean a un presidente que fue electo democráticamente y que además genera tanta pasión como Milei, hay una reacción popular. Pero además creo que es improbable por toda esta cuestión que decía de las negociaciones, ¿no? Que en una negociación a cualquier actor político le va a salir más barato negociar con Milei antes que voltearlo e ir al caos absoluto, creo yo. No creo que sea como el 2001. Bueno, el 2001 de la Rúa efectivamente no tenía poder. O sea, lo voltean porque no tenía el apoyo de su propio partido, de los radicales. O sea, todo el apoyo lo tenía Alfonsín, que lo quería voltear. Tenía toda la oposición del peronismo. Había un aparato sindical mucho más potente en esa época que hoy en día. No tenía el sector del campo. Además venía de perder una elección. O sea, tenía muchos factores que contribuyen a eso. Yo creo que Milei ganando en el 2023, ¿no? En el 2024 es muy difícil que lo voltee. Sería distinto si, no sé, Milei hace todas las reformas y le sale todo mal y se profundiza la recesión y pierde en el 2025. Si Bueno. pasara eso, ahí sí lo podrían voltear. Bueno, ahí si es que está mal la ciencia, si es que la ciencia económica está mal, Claro. si es que no se resuelve el tema de inflación, porque eso es importante. Milei no necesita el Congreso para llegar a mediados de 2025, finales de 2025, para la época de las elecciones de medio término, las Sí, siguientes. No necesita el Congreso para llegar con inflación cero. Claro. No, eso es todo administrativo del Banco Central y del Ministerio de Economía. Eso es un dato puntual. No se necesita la dolarización para llegar No, sí, sí. a inflación cero. Entonces, si llegara a inflación cero a las elecciones de 2025, Ahí ¿quién sí va a ganar. piensan que va a ganar las elecciones en 2025? No, claro, ese es el Eso es tema. un dato muy puntual. Entonces, sí, bueno, por eso creo que estamos de acuerdo que es altamente improbable, por no decir imposible, que lo volteen a Milei por todas estas cuestiones de poder, de la negociación, de las elecciones, ¿no? Entonces, nada, no sé a dónde venía todo esto de la gobernabilidad de Milei, pero si querés vamos cerrando acá porque... Sí, nos queda que vos mucho dijiste más que tiene decir. apoyo porque lo invitaron a Nueva York. Ah, claro, sí, sí, por eso. Ujú. Sí, que ya ahora está demostrando sus apoyos, ¿no? Y por otro lado, bueno, vimos que Bullrich medio que se está desinflando, que Massa también, que
no constituye un líder fuerte y que de su propio partido está medio Tiene, desintegrado. tiene todo. un piso de menos de 30, pero cercano, pero tiene un techo que está en el 30, 33, ahí está. Un techo muy bajo tiene Massa. Sí, sí. Bueno, es como heredó. Poní 40, pero es un techo muy Heredó bajo. lo que decían de Cristina, ¿no? Tiene un piso de 30, pero un techo de 35 a 40. O sea, ese problema. Pero no sé si querés decir algo más No. o vamos cerrando. Bueno, acuérdense, si les gustó dejar me gusta, suscríbanse. Díganos qué opinan de todas estas cuestiones que hablamos, ¿no? Comenten si piensan algo de, bueno, si piensan que de verdad estamos frente a un cambio de época, si esto es una revolución, cuál es el futuro del país, si efectivamente la división entre peronismo y antiperonismo, que ya va a tender a desaparecer en el mediano plazo, ¿no? Que solo va a sobrevivir en la gente más mayor por ahí, y bueno, ya está. Y acuérdense que estamos subiendo fragmentos de estos episodios en forma de videos cortos en TikTok, en Instagram y también acá en los YouTube de los Shorts. Y bueno, acuérdense que tenemos también el cafecito, como dije al principio del episodio, que si les gusta nuestro trabajo nos pueden apoyar ya solo con 100 pesos como mínimo, ya nos dan un apoyo y próximamente vamos a estar añadiendo beneficios para todos los que nos apoyan. Y sin nada más que decir, nos estamos escuchando.